Hola, buen día. Mi nombre es Javier Calzadilla. Soy estudiante del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. Hoy estamos con la materia de electrotecnia y le vengo a hablar un poco sobre los transformadores. Primero tenemos que hablar sobre qué es un transformador. Un transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de un nivel de tensión en energía eléctrica de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La potencia que ingresa en el equipo, en caso de un transformador ideal, lo cual sabemos que no existe pérdida, es igual a la que se obtiene en la salida. En cambio, en las máquinas reales presenta un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño y otros. Como podemos ver aquí en este transformador, podemos observar que el devanado primario está convuelto por NP vueltas, que sería una de las vueltas del conductor, dando así que la corriente del primario pasaría por aquí y dependiendo de las vueltas sería el voltaje del primario. Aquí podemos observar el devanado secundario compuesta por NS vueltas, dado que la corriente IS y el voltaje BS. Con esto nosotros podemos hablar sobre los transformadores ideales. Es aquel, como dije antes, que no existe ningún tipo de pérdida, con una bobina de entrada y una bobina de salida. Las relaciones entre tensiones de entrada y salida, puesto que el acoplamiento magnético de los devanados se considera perfecto. Se deduce que la relación entre tensiones es proporcional a la relación entre el número de espiras del devanado. De este modo, según la ecuación que tengo aquí, BP entre BS es igual a NP entre NS, dando así BS, que es igual a NP, a NS entre NP por BP. Existe en la relación M de tensión en el primario y secundario, también se puede expresar en función del número de espiras de los devanados, dando que M es igual a BP entre BS, igual a NP entre NS. Al no considerarse ningún tipo de pérdida, ya que es un transformador ideal, la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida del secundario, dando así que BP por IP es igual a BS entre IS. Los transformadores reales. Un transformador real no cumple lo visto en un transformador ideal, ya que esto sí existe pérdida porque dispone que la naturaleza no puede efectuar una conversión y una transmisión perfecta de energía. Aparecen algunas pérdidas que no se pueden inventar, pero sí se puede reducir en un valor mínimo. La diferencia entre transformadores reales entre transformadores reales y las transformadoras ideales se diferencia en los siguientes aspectos. El ordenamiento de los donados tiene resistencia eléctrica y capacidades parásitas, el interior del núcleo es corriente parásita, el ciclo de magnetización y desmagnetización del núcleo se consume debido a la estéresis magnética, el acoplamiento magnético del ordenador no es perfecto, que se traduce en una inductancia o flujo de dispersión. También existen varios tipos de transformadores, en el cual se caracteriza por transformadores elevadores reductores de tensión, de variable, de aislamiento, de alimentación, de pulso, diferencial de variación lineal, con diodo dividido, de impedancia y estabilizadores de tensiones. Nosotros más que todo utilizamos los transformadores elevadores y reductores de tensión, ya que se utilizan para regular ciertas tensiones. Los variables que tienen un selector para indicar la potencia, el aislamiento, que el igual son que están directamente proporcionadas a la red eléctrica y se utiliza una chapa galvanizada para protegerla, de alimentación para alimentar ciertos componentes, estabilizador de tensiones para estabilizar y que no haya esas caídas de tensión. También se puede clasificar ya sea en transformadores de potencia, de distribución, transformadores secos encapsulados, transformadores herméticos sellados integral, transformador rural y transformador subterráneo. Después hay que analizar los circuitos con transformadores. Sabemos que en el análisis de circuitos con transformadores ideales se supone que las inductancias propias y mutuas son muy grandes para ser medidas, por lo cual se hace más sencillo. La histresis magnética impone limitaciones de frecuencia de corriente para los circuitos acoplados magnéticamente. Por lo tanto, hay que tener magnitudes anteriormente nombradas y ahora diseñar el circuito magnético acoplado.
También podemos concluir que el número de vueltas de un transformador se relaciona con las tensiones respectivas de la bobina principal y secundaria. Bien, ahora vamos a explicar un ejercicio. Un transformador de 100 kVA de 3220 voltios, 50 Hz, tiene 100 espiras en el devanado secundario. Supuesto que el transformador es ideal calcular corriente en plena carga, flujo máximo y número de espiras del enrollamiento primario. Vamos a calcular los valores de la corriente primaria y secundaria en plena carga son S, que es igual a 100 kVA, que sabemos que son 100.000 voltios amperes, E1 3000 voltios, E2 220 voltios, y 1 corriente primario en amperios y 2 corriente del secundario en amperios. Para calcular la intensidad buscamos S, que es igual a V1 por A1, lo cual tenemos A1 es igual a S entre V1, que es 100.000 voltios amperes entre 3000 voltios. Voltio y voltio se cancela, queda el amper. Esto daría como resultado 3 en 3, 33,33 amperes. En C2, que es igual a V2 por A2, que es igual a A2, que es igual a S entre V2. Esto da como resultado 100.000 voltios amperes entre 220 voltios y voltios se cancela, queda 454,54 amperes. Para calcular el flujo máximo, como el transformador es ideal, N2 es igual a 100 espiras en el secundario, F es igual a 50 Hz, E2 es igual a 220. Tenemos como resultado E2 es igual a 4,44 F por N2 por Phi max. Phi max es igual a E2 entre 4,44 por N2 por F, dando como resultado 220 entre 4,44 por 100 más 50. Esto sería 220 entre 22.200, dando como resultado 9,9 por 10 a la menos 3 Weber. Para el número de espiras del enrollamiento primario, calculamos, tenemos N2 igual a 100 espiras en el secundario, E1 3000 voltios, E2 220 voltios. E1 entre E2 es igual a N1 entre N2, dando así 3000 voltios entre 220, que es igual a N1 entre 100 amperes. Se resuelve dando que 13,63 N1 entre 100, resolviendo esta parte, y esto sería igual a N1 por 13,73 por 100, dando 1364 espiras. Como conclusión, les quería decir que los transformadores es algo muy imprescindible para nosotros, ya que nos ayuda en muchos sentidos, tanto como utilizar cálculos, dependiendo de ellos, utilizar transformadores, elevadores, reductores, estabilizadores, ya que muchos de nuestros equipos y aparatos lo utilizamos a menudo, como es los transformadores de teléfono. En caso de la industria, los transformadores, elevadores de tensión, reductores de tensión, los cuales aumentan mucho la aplicabilidad de la electricidad en los distintos componentes que podemos obtener y así aprovechar, lo cual es, para mí, el transformador es una de las herramientas y más que todo una máquina que es fascinante porque nos ayuda en todos los aspectos que conocemos. Bueno, este fue toda mi explicación sobre los transformadores, espero que les haya gustado. Aquí le voy a dejar un pequeño resumen de todas las diapositivas que utilicé para realizar esta exposición sobre los transformadores.